Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos. Estamos en confianza para compartir historias de vida. Historias de vida de personas que han tenido éxito y que han tenido que pasar también por muchos fracasos para poder lograr desarrollarse en su existencia tanto personal como profesional. Nuestro invitado de hoy fue campeón del mundo en caza submarina en 2 oportunidades. Es un exitoso empresario. Es coquimbano de corazón. Es un hombre que es ingeniero de la Adolfo Ibáñez. Es un empresario que tiene en su empresa a más de 600 personas trabajando. Hoy nos visita don Fernando Sánchez Alem. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto es saludarlo. Igualmente. Tantos años que no lo veía. Sí, así es. Cuénteme, ¿qué recuerdos tiene usted de esa etapa de deportista de alto rendimiento? Cuéntenos de esos títulos de campeonato mundial. Bueno, la pasión por el deporte es lo que a uno lo puede llevar al triunfo junto con la capacidad que puede desarrollar. Yo desde muy chico me gustó mucho el mar, nacido y criado en Coquimbo. Algún tiempo jugué waterpolo, algún otro tiempo hice natación. Pero la verdad es que cuando me puse una máscara y vi debajo del agua me trastorné. Entonces ahí ya dejé todos los otros deportes y me fui especializando en la caza. El primer submarina. título fue hacia el año 1971. ¿Cómo se compite? Porque hay mucha ignorancia. Actualmente no se difunde mucho la caza submarina, ¿no? No. Bueno, la caza submarina consiste en que la persona, el deportista, preponido del equipo básico, que es el traje de goma para evitar el frío, las aletas para desplazarse y la máscara para ver debajo del agua, con un pequeño snorkel, un tubito que se usa, se sumerge en el agua y baja tanto como puede o como desea y abajo encuentra los pescados y le dispara y los recoge. ¿Cuántos y los integraban sube. los equipos, por ejemplo? Los equipos generalmente son de 3 personas. El primer título fue en 1971. 71. ¿Dónde fue eso? En Iquique. En Iquique. Sí. Ya. ¿Cuánta gente competía, por ejemplo? ¿Cuántos equipos? Vinieron. Ese campeonato fue muy exitoso por lo exótico que resultaba para el mundo venir al fin del mundo, a Iquique. Sí. Entonces vinieron 24 países. Lo normal son que compitan entre 18 o 20 países. ¿Qué edad tenía usted en aquel tiempo? 28 años. 12 años después, el 83, ¿se repite la hazaña? Sí, ahí como capitán de equipo, como entrenador. ¿Sí? Sí. Ahí ya usted no compite. ¿Cómo se dirige si están debajo del mar? No, digamos se compite en los entrenamientos, la preparación de la gente adecuada, la elección de la gente que va a competir y luego durante el campeonato sí, también hay estrategias de ir por un lado, ir por otro lado, pescar en poca agua, pescar en más hondo, en fin, hay una serie, el conocimiento del mar, saber dónde el agua está más clara o más turbia, la rompiente, en fin, hay muchas variables que en el día mismo del campeonato uno lo va improvisando. Entonces de eso depende, digamos, el éxito también. Cuando un amigo nuestro supo que venía don Fernando Sánchez como primer invitado, nos dijo, pregúntele por Ramón Rojas. Ramón Rojas. Le dice papá. ¿Por qué es verdad, no? Sí, perdón, el apellido, yo me equivoqué en dártelo, es Ramón Cortés. ¿Ramón Cortés? Sí. Ramón Cortés, sí. de la ciudad de Caldera. ¿Ya? ¿Qué pasó con él? Bueno, Ramón Cortés, un gran muchacho, yo digo muchacho porque era más joven que yo, y estábamos preparando el equipo, él era integrante del equipo que íbamos a España, a la isla de Mallorca, a competir campeonato mundial. Estábamos entrenando y como en Mallorca íbamos a encontrar aguas muy claras y muy profundas, entonces yo decidí hacer todos los entrenamientos acá en aguas lo más claro posible y lo más profundo. Tanto fue así que fuimos a Juan Fernández a entrenar un tiempo. La isla Juan Fernández. Sí, pero cuando ocurrió lo que tú me estás preguntando, eso fue en Coquimbo, en el Panul.
¿Qué pasó ahí? Estaban cazando ellos y yo, como todavía estaba en muy buen estado físico, yo andaba con ellos, o sea, arriba y debajo del agua. Y cuando ellos bajaban 15, 20 metros, yo estaba al lado de ellos. Y estábamos en el fondo, digamos, nos hicimos la seña típica de que todo está bien y que nos vamos para arriba. Él partió para arriba, en un fondo de 20 metros casi. Y cuando yo voy, me demoro un resto más. Y cuando yo voy subiendo, veo que el fusil de él casi me pega en la cabeza, viene bajando, cayendo, cargado. El fusil, el arpón. El arpón, sí. Eso significa que inmediatamente nosotros todos sabemos que ahí perdió el conocimiento el buceador que lo está usando. Dentro, abajo. Claro, claro. Entonces el agua no estaba muy clara, empecé a mirar alrededor inmediatamente a ver qué es lo que lo veía y al final fijé la vista bien y lo vi y ya venía cayendo, desmayado. Se le produjo un blackout. Un blackout. Un blackout es una pérdida de conciencia por anoxia, por falta de respirar. No calculó bien, no alcanzó a llegar arriba y se desmayó 5 o 6 metros antes de llegar a la superficie y empezó a caer. Y yo venía de abajo y lo abracé y apliqué, digamos, el conocimiento que uno tiene, soltarle el cinturón a él, que es lo que da el peso. Los plomos, ¿no? Los plomos. ¿Ya? Y soltarme el mío. Y con eso salimos arriba rápidamente arriba. Y por suerte teníamos una lancha, él alcanzó a estar un buen rato bajo el agua, sin respirar. Eso le dice papá, entonces le salvó la vida. Claro, inmediatamente ocurrió la lancha, era una lancha Zodiac que teníamos para el equipo y hice las señas correspondientes, llegó rápidamente y la persona que estaba arriba, que también es un gran amigo mío, él le hizo la respiración artificial, digamos, y lo hizo boca a boca y con aquí corazón y alcanzó a volver. O sea, estuvo muy justo de haber fallecido. Es un problema muy serio el blackout. Fernando, toda esa experiencia de trabajo en equipo, incluso para salvar vidas, para ganar títulos mundiales, ¿cómo lo asimiló usted? ¿Cómo lo aplica al mundo empresarial? Bueno, a ver, las cosas que pueden tener en común el deporte es la perseverancia, la fuerza, que a ti te gusta el deporte. Hay muchos días que tú la pasas bien haciendo deporte, tampoco hay días que la pasas tan bien siendo empresario. Entonces hay muchas cosas por las cuales también sufrir y otras por disfrutar. Entonces uno tiene que tener mucha fuerza en sí mismo para poder, digamos, llevar adelante o un título mundial en cualquier deporte o tener una empresa y salir arriba. Y eso no se hace tan rápido, sino que se demora. Se demora. A propósito de empresas, ¿qué recuerdo tiene usted de la tienda del ferrocarril, esa que quedaba frente a la plaza? Los más lindos recuerdos, pues. ¿Sí? Los más lindos recuerdos. Cada vez me acuerdo de la tienda y me recuerdo a mi padre parado en la puerta recibiendo a los clientes, siempre saludándolos. Eran tiempos muy bonitos. Yo era muchachito. Pero yo no trabajé mucho, yo no alcancé a trabajar mucho en la tienda del ferrocarril. Cuando yo estudié ingeniería comercial y volví, me gustó más la alternativa de estar en la fábrica que tenía mi padre, la fábrica de colchones Francisco Sánchez Rumoroso en ese tiempo. Francisco Sánchez Rumoroso. El nombre Celta se lo puse yo después cuando ya estaba solo. ¿Y por qué Celta? Porque los primeros habitantes de la península ibérica en España son celtas y los míos son del norte de España, mi padre es cantábrico y mi madre es Galicia. Así que yo tengo orígenes celtas, definitivamente. Usted tocó el tema, hábleme de esa persona que nació a las 3 de la tarde de un 12 de junio de 1899 en Novales, provincia de Cantabria. Mi padre, Francisco Sánchez Rumoroso. Así es, un pueblo muy bonito que yo después viví ahí, después que pasó el tiempo y mi padre nos quiso llevar para allá un tiempo a estudiar, así que yo me encariñé mucho con el pueblito de Novales, que es de donde proviene mi padre. Usted dice proviene, ¿a qué edad llegó a Chile él? Él llegó de 14 años. ¿14 años? Sí, el año 1914. Él para salir de España, entiendo, tiene que haber salido con algún permiso notarial de los padres, de la familia. ¿Cómo un muchacho de 14 años cruza el continente para llegar solo acá? Mira, cuando yo ya era grandecito, conversé mucho con mi abuelita, que era española, y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cómo fue eso? Y me dijo, hijo, España
estaba muy complicado porque venía la guerra mundial y aquí se hablaba de que no nos salvábamos. Tu papá era hijo único y yo había enviudado cuando estaba embarazada. No le puedo creer. Entonces, yo lo único que quería es que él se salvara. Y esa fue la motivación más grande por la cual yo gestioné todo para embarcarlo para Chile. Qué valiente. ¿Y por qué Chile? Porque en Chile había un pariente lejano, que era don Genaro García, y estaba en Valparaíso. Entonces, con ese respaldo fue que yo me atreví a embarcarlo para que fuera a Chile. O sea, Francisco Sánchez Rumoroso llegó a Chile, a Valparaíso, con 14 años de edad. Exactamente, ¿Así me dice usted? exactamente. Impresionante. Un muchachito. ¿Y qué hace un muchacho con 14 años con acá? una bolsita. ¿Sí? Sí. Así llegó A Valparaíso. a Valparaíso. ¿Y su historia con Coquimbo, cuándo comienza? Él estuvo en Valparaíso trabajando alrededor de 8 años aproximadamente. ¿Ya? Llegó a Coquimbo, si mal no recuerdo, alrededor del año 22, con 22 años. 22, 24 años, por ahí llegó a Coquimbo él. Y que se vino con otro español muy amigo de él, que era el señor Argaluza. Argaluza. Y ahí él se instala ahí con la tienda del ferrocarril, ¿no? Trabajaron algún tiempo ¿Sí? con otros españoles, según recuerdo las historias que se cuentan. Él trabajó con la tienda, la tienda de don Martín Peña, antiguo comerciante español sí, también de por Coquimbo. supuesto. Un tiempo trabajaron ahí, después se independizaron, pusieron un negocio los dos con el señor Argaluza. Creo que se llamaba don Agustín, igual que el hijo que fue muy amigo mío. Entonces se instalaron en la calle del Dunate, en algún localcito chico, y ahí empieza la historia. Después se separaron, cada uno siguió su rumbo, y mi padre compró la esquina de donde estuvo la tienda del ferrocarril. Justo en la Plaza de Armas. Lastra con Aldunate. Con Aldunate, frente a la Plaza de Armas. Ahí pasaba el tren, ¿no? Usted cuando niño Sí, jugaba sí, en serio. por supuesto. ¿Se colgaba del tren? Era lo que más nos gustaba. No le puedo creer. Sí. Tomaban en la plaza y se bajaban en el empalme, ¿no? Nos subíamos en la plaza y nos bajábamos en el empalme. Y poníamos las chauchas, las moneditas que había en ese tiempo, que se llamaban chauchas, las ponía para que las atropellara el tren. Entonces quedaban muy planitas, muy bonitas. Sí, perfecto. Para hacer algunos juguetes que usábamos en esa época. Pero enseguida le avisaban a mi papá por teléfono que los niños andaban en el tren, y ahí en el empalme, hasta ahí no llegábamos. Ahí nos pescaban de la oreja y nos sacaban para afuera. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Fernando? 6. 6 hermanos. 6. Sí. ¿Su padre se casó acá en Coquimbo? Mi padre se casó en Valparaíso y enviudó. Y luego se casó con mi mamá el año 1939 de haber sido. Sí, porque mi hermano mayor nació el 40. Sí. Qué bien, ¿ah? ¿Y su relación con Coquimbo Unido? Del papá me refiero. Bueno, mi padre enamorado de Coquimbo Unido. Para él era una satisfacción enorme. Y lo que podía, él lo compartía, lo daba con Coquimbo Unido. Él compraba jugadores de fútbol en Argentina, compró varios y los traía para acá, digamos, de costo de él, y se los entregaba a Coquimbo Unido. Uno de ellos fue este arquero, ¿cómo se llama este arquero? Un arquero muy famoso que tuvimos. No lo puedo ayudar, no me acuerdo esa época. Sí, fue buenísimo. Pero él nunca fue dirigente, siempre, o sea, siempre colaboraba. Él le gustaba colaborar. Colaborar. Sí, no quería. Era como un mecena, como un Sí, padrino permanente. Sí, muy cariñoso con Coquimbo Unido y siempre colaboraba en lo que se podía, prestaba yo me acuerdo de chico, fuimos con mi hermano en la camioneta, con parte del equipo metido en la camioneta, en el Sport Wagon atrás, cuando fuimos al partido con la Universidad Técnica. ¿El 62, 63? El 62. Ahí jugaba el Pocho Morales. Jugaba el Pocho Morales, sí. Mira, amigo Pocho Morales. Y fuimos a Santiago con el equipo, iban 2 o 3 autos más. En ese tiempo era así. Y se viajaba con mucha dificultad y en los vehículos de 3 o 4 querendones de Coquimbo Unido, así se hacían las cosas. Pero había un tremendo cariño por el equipo.
era amor de verdad, o sea, Sí, se sí. amaban las camisetas. Sí. Cuénteme, ¿y cuándo fue que el estadio comenzó a llamarse Francisco Sánchez Rumoroso? Eso fue el año 1971. Fue un Poco después que su papá falleció, ¿no? Póstumo, sí. Sí, Póstumo. perfecto. Ya. Había fallecido el papá. ¿Ya? Había fallecido. ¿Qué relación hay con yo leí una historia del regidor Juan Lazus? ¿Él influyó en que el estadio se llamara...? Juan Lazus era el alcalde de la época. ¿Ya? Y claro, digamos, se postuló el nombre de mi padre para el estadio y fue aprobado. Fue una sorpresa para nosotros también. No teníamos idea que eso se estaba gestionando. Yo me acuerdo, yo venía llegando de Iquique con el título mundial. Lamentablemente mi padre ya no estaba. Y supimos que se le había otorgado poner el nombre de él en el estadio de Coquimbo, que era el antiguo estadio, no el de ahora. ¿Y qué sienten ustedes en familia cuando están en casa y empieza la televisión y dice Campeonato Mundial Femenino desde el Sánchez Rumoroso? Cuando dicen vamos con el partido de Colo-Colo desde el Sánchez Rumoroso. Bueno, debe ser una sensación, un recuerdo permanente, ¿no? es un recuerdo permanente del papá, ¿Sí? claro. Es ¿Usted un tenía buena recuerdo relación con su padre? Mucha, muy buena. ¿Sí? Muy buena. Sí. ¿Qué es lo que más recuerda? Siempre nos inculcaba, digamos, el esfuerzo, nos contaba a media su vivencia de que con 14 años había llegado a Chile sin nada, con 2 mudas, 3 mudas, y cómo le había costado a él, digamos, haber empezado a construir el edificio, cierto que el edificio ahora ya es más grande, pero los cimientos y el primer piso fueron los difíciles, a él le costó mucho, fue muy trabajador y muy cuidadoso con su vida personal, muy económico. Entonces, Él fue bombero también, ¿no? Sí, él fue superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo. Sí. Él colaboraba también fue León. del Club de Generalmente Leones. aquellos inmigrantes españoles, se me viene a la memoria Lorenzo Iduya, comerciante para Luceta, exactamente. Familias que Sí. se arrancharon acá y querían mucho la tierra, ¿no? A Coquimbo. Coquimbo se hizo querer Sí. por todo. Como Hernán Gallardo. Sí, exactamente. Bueno, Fernando, y usted me contaba, usted estudió ingeniería en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Por qué decidió jugarse por el proyecto de la empresa familiar? Con ese título, con esa posibilidad, usted podría haber postulado a cualquier empresa grande. Sí, por cariño a mi padre. Mi padre me lo inculcó, me lo insinuó, no me lo obligó, pero me insinuó que él quería que yo volviera a trabajar acá. Es decir, creo que a todos los hermanos también nos dijo lo mismo, pero como yo había estudiado justamente para dirigir una empresa, él siempre me insinuaba que quería trabajar. Así que yo no tuve dudas. Seguramente, es decir, tuvimos todos los egresados en mi promoción, tuvimos mucha oportunidad de trabajar en Santiago. Pero no, yo tuve siempre la idea clara de estudiar administración de empresas y de venir a trabajar con el papá. Lamentablemente, cuando él llegó, duramos un año. Yo llegué a fin del año 68. ¿Ya? Y él falleció el 70, así que alcancé a trabajar un año con él nomás. La idea Me dio mucha pena. mucha pena, ¿no? De esa tendita ferrocarril en transformarse en una fábrica, ¿fue de él, fue suya? No, la idea fue de él. ¿Sí? O sea, la fábrica de colchones es una idea de él. Siempre me preguntan por qué hay una fábrica de colchones en Coquimbo. ¿Ya? Cuando en Coquimbo debiera haber una pesquera o una pisquera, Claro, ¿cierto? sí, sí. Que son cosas tradicionales de acá. Claro. Entonces, la historia de por qué, digamos, mi padre tuvo la idea de fabricar colchones acá fue porque el camino era muy malo a Santiago. Era un festival de problemas para ir a Santiago. Un safari. Los camiones, era un safari. Entonces, aquí no habían colchones y no llegaban, no se traían, incomodaba mucho porque el colchón es muy voluminoso, entonces los camiones eran muy chiquititos. Y entonces a él se le ocurrió que había que hacer colchones acá. Ahora, son colchones de esos tiempos,
colchones de la Con la década, anilla, ¿no? de la década del 30, porque nosotros tenemos registro de que ya el año 1936 ya estaba trabajando, haciendo colchones. Eran de lana, de vellón, algunos, y de algodón, los otros. Y encima debajo estaba el somier de alambre que se trenzaba. Era muy artesanal. Y entonces así empezó. Ese es el cimiento de lo que hoy día es Celta. ¿Siempre ahí en la calle La Ronda, en Coquimbo? Exactamente. Sí, hasta el día de hoy ahí. Claro. Esa propiedad llega hasta la calle San Martín atrás. Entonces él vivía en la parte de adelante y atrás estaba la fábrica, pero en la mitad del terreno, era chiquitita. Trabajaban 10 personas cuando yo llegué el año 68 a trabajar. 10 personas. 10 personas. Y todo ese trabajo de desarrollo, en alguna oportunidad yo leí una entrevista que le hicieron en la Universidad de La Serena y contaban que usted viajaba mucho, le encantaba ir a las ferias, Sí, claro. a conocer la tecnología. Bueno, los primeros tiempos fueron de desorganización. Uno no sabía qué hacer y ya no estaba el papá. Entonces, fue una década también muy complicada. La década del 70 no se lo oía a nadie, por unos motivos o por otros motivos, pero la década del 70 todo era muy difícil. Pero ya cuando la década del 70 empezó a terminar, ¿cierto? Yo ya estaba, digamos, cambiando la fábrica, porque lo que la fábrica producía en ese tiempo ya no era para el mercado chileno. ¿No? Entonces ahí mi primer viaje creo que fue a Miami, y ahí me quedé muy, muy impresionado, y entonces ahí empecé a cambiar las cosas, a averiguar, volví, después me fui a Europa, me fui a Alemania, a Brasil primero, fui muchas veces, me hice de muchos amigos en Buenos Aires, en Brasil, y conocí a colegas que fabricaban ya los colchones modernos, con resortes. En ese tiempo todo en Chile, los resortes era SICK. SICK era la gran fábrica, digamos, que hacía los colchones de resorte. Después empezó Rosen también con mucho éxito. Y bueno, y así se pasó el tiempo entre viajes al resto del mundo. Después empezamos a ir a Alemania. Después seguimos yendo al Asia. Al principio me fui a meter a Pakistán. ¿Y qué podía aprender usted de Pakistán? Las telas. Telas. La tela de tu camisa de Pakistán. No Y te esta puedo tela creer. también debe ser de Pakistán. Y si no es, pasa raspando, porque las mejores telas, el algodón en Pakistán se da como la maleza que en Chile, por el clima que tienen ellos. Mira. Clima de 50 grados, 48, 50 grados. Entonces ahí aprendí yo que estaban las mejores telas para competir. Después nos fuimos a China. ¿Qué encontró en Y Chile? alternamos China y Alemania. Y Estados Unidos. Recorrimos a Estados Unidos. Con mi hijo hemos recorrido Estados Unidos varias veces ya, digamos, en la feria. La feria es una reunión que se hace una vez al año, en la que todos los fabricantes de máquinas para hacer colchones de distintos tipos y las distintas formas de hacer un colchón se juntan y hacen un tremendo evento, y entonces uno va y está 2, 3 días, 4 días haciendo contacto, viendo máquinas, procesos, escuchando, compartiendo con los colegas de todo el mundo. Siempre los latinoamericanos nos juntamos, muy amigos con los peruanos, con los argentinos, con los brasileros. Entonces uno ahí va creciendo y va captando cuando uno quiere. Entonces así se va desarrollando. Y Toda esa implementación, o sea, todo ese conocimiento se implementaba acá. Sí, claro, ¿sí? claro. O sea, las máquinas se traen y aquí digamos, las materias primas también generalmente son todas de afuera. Ya no se usó más la lana, no se usó más el algodón. Empezamos a fabricar la espuma de poliuretano. Los resortes se empezaron a hacer acá porque era muy difícil conseguir los resortes para traerlo y todo. Se empezaron a hacer aquí. Después los colchones se empezaron a acolchar, que antes no se acolchaban. A poner la wincha, en fin, y ir variando los modelos. Y cada 2 o 3 años el modelo cambia en el mundo y nosotros captamos inmediatamente lo que pasa, cómo lo diseñan en Italia, cómo lo diseñan en España, y traemos todo para acá. O sea, nosotros en este momento en Chile, todos los que fabricamos colchones, estamos absolutamente al día con los mejores colchones que se están haciendo en el mundo.
Estamos conversando con Fernando Sánchez Salén, en confianza, historias de vida, conociendo toda su experiencia, no solamente como empresario, sino que de vida. Ya hemos aprendido con Fernando que la perseverancia es fundamental, el querer aprender es fundamental, es ir y concurrir donde está el conocimiento y poder traer todo ese desarrollo y esa experiencia a su propia empresa. Vamos a seguir conversando con Fernando en un ratito más, siempre en confianza, aquí en MRTV. Estamos de regreso.